El Shai Halud y su inspiración bíblica que forjan a Doom Prophecy. Este es un concepto que pienso es el que más ha encantado dentro de la serie, ya que es trasladar las escrituras, las sagradas escrituras, hacia la ficción. Esta criatura, a la cual han llamado el Shai Halud, es un elemento con un nombre muy árabe. Y eso no es casualidad, porque toda esta historia, mucho de esta historia, de todo el lore que la compone, se inspira precisamente en esas culturas islámicas, hebreas, la parte judía, y cristianas. En ese elemento podemos estar muchos de nosotros de la parte de acá, de Latinoamérica, a México, Colombia, Argentina, etcétera. Bien, de la parte latina, ¿no? Hacia la parte occidental. Sin olvidar aquellos elementos que se basan en el Corán y la Torá, que básicamente también se conectan con la Biblia y forjan, inspiran. Es que se nota totalmente que el autor está inspirado en esos libros para forjar este elemento llamado Shai Halud. Pero más allá de este dios, de este heraldo, me recuerda mucho a Hermes, ese dios, hijo de Zeus, que se encargaba de enviar los mensajes. Esto es algo parecido, se pasea por todas esas culturas. En realidad las mitologías se retroalimentan entre sí. Cuando uno las analiza a detalle, tanto las mitologías griegas como las mitologías, también las asiáticas y las de aquí de América, ya lo he nombrado en distintos vídeos, la azteca, la maya, Sumeria, muy importante, la nórdica, etcétera, tienen ciertas relaciones. Y claro, Dune tiene relación con ellas, porque también tenemos al planeta Arrakis. ¿Y qué es el planeta Arrakis? El planeta Arrakis es básicamente el desierto es ese desierto de esas historias en Egipto. No sé si las recuerdan, con Moisés, donde Moisés guiaba al pueblo elegido, al pueblo elegido. Ese pueblo elegido no tiene casualidad. Esos son los Fremen, son básicamente los Fremen, donde variados profetas, tanto alguno verdadero como otros falsos, ese Lisan al-Qaid, guían el futuro de los elegidos, del pueblo que va hacia el reino de Dios, al-Shai Halud. Ellos siguen, por eso es que siguen las palabras. Es que es una pasada. Yo me quedo embelesado viendo todo el lore sagrado en escrituras en el que se basa Dune. El autor, estoy seguro, se ha basado en escrituras para estructurar toda esta historia. Y una muestra de ello es precisamente lo que acabo de nombrar, la historia de Moisés. Hay un Moisés aquí y no solo un Moisés, porque Moisés se relaciona directamente con Jesús y Jesús se relaciona con Paul Atreides. Tú tienes ahí una conexión. Es más, voy más allá. Es como si Dune fuera la representación de esa tierra antigua, donde la tierra antigua somos nosotros. Somos nosotros. Y Dune es nuestra historia. Es esto que nos está pasando, la vida que estamos viviendo, pero en el futuro, trasladada hacia en el futuro, en el cual, en ese futuro ficticio, pero que no deja de ser ciencia ficción, pero tampoco deja de ser muy lejano a lo que quiere lograr la humanidad en un futuro al poblar otros planetas llamados exoplanetas, que son básicamente astros con condiciones semejantes a la vida en la Tierra. Pero claro, para poder lograr eso, en lo que conocemos hoy de, se necesita desarrollar las naves y ahí es donde entra la especia. Entré en debate con un muchachón, le envío saludos. Él me decía que más que todo la historia de Dune se basa en la parte psicodélica. Pues claro, esa historia se desarrolló, se escribió la parte literaria en los años por allá, 70, etcétera. Años de mucho consumo de estos elementos psicodélicos, época de los 60, época disco, la locura, los hippies en su máximo esplendor. Pero
yo le digo, oye, muy inspirado en eso, está bien, yo te lo acepto. Es más, en la serie lo han colocado, por eso hemos visto que variados personajes usan ese tipo de sustancia. Eso está allí, eso está en la esencia. Por eso se llama la especia es importantísima, de allí viene. Pero más allá de eso, en mi caso, es la parte religiosa, que esto es una belleza. Esto es una belleza. Solo miren este círculo. Esto no es casualidad, esto es hindú. Esto es hindú, esto se pasa por la parte de Hare Krishna, por budista, por un montón de cosas, las combina y nace de un Prophecy, que se inspira básicamente en esas escrituras sagradas. Entonces, continuando con el análisis de la inspiración de ese Shai Halut en las escrituras bíblicas, el Corán y la Torah, nosotros también tenemos la estructura de las hermanas, la sisterhood, la hermandad sobre todo, que en el caso de Doom Prophecy me parece mucho más acertado que en nuestra vida real, porque el error que se comete en la vida real es que la parte espiritual es dominada por los hombres. De hecho, si tú vas a la parte católica, una iglesia católica, quien dicta la iglesia o dirige, el papa, tiene que ser hombre. No hay cabida para ser mujer. No, 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 no. Ellas tienen su elemento, la parte de monjas, etcétera, y de hecho es de allí de donde el autor se inspira y forja la sisterhood, hermana, acolita, novicia, reverenda madre, madre superiora, todos esos elementos vienen de ahí, está inspirado. Pero Doom Prophecy está mucho mejor forzado porque si hay un elemento que conecta con la parte espiritual y es vital y lo hace mucho mejor que los hombres, es la mujer. La mujer es espíritu, es más ultrasensorial, tiene más susceptibilidad hacia la parte espiritual, hacia el alma. Bien, por eso considero totalmente que Doom Prophecy en su estructura religiosa está mucho mejor estructurada que la misma de nosotros en la vida real. Y por eso nuestra vida real es una locura, que cuando vemos todos estos conflictos en los aspectos de batallas, guerras ideológicas entre la parte islámica, las que nombré, que son básicamente las religiones que dominan el mundo, la parte islámica con el Corán, la Torah con la hebrea, judía, y la católica con el aspecto Biblia, donde básicamente las tres se inspiran en lo mismo. Y tú tienes un mismo Dios. Y a partir de ese mismo Dios se forma la locura, la histeria, la famosa histeria. Esto es una histeria, lo que vivimos en nuestro mundo real. Aunque yo pienso que en Doom Prophecy está mucho mejor estructurado y se inspira mejor, tiene unos elementos que también inspiran conflicto, porque claro, tiene que haber una historia, en una historia tiene que haber un conflicto, ¿no? Que se desarrolla muy bien por la parte espiritual a través de las hermanas, elaborando elementos como la agonía, el veneno Rorschach, la histeria, la impronta, lo mencionaron en el último episodio, lo ejerce Francesca en el emperador Jávico Corino y otros elementos más que son básicamente los que dominan el imperio. Entonces tú tienes una inspiración en las escrituras sagradas en las que tienes tanto elementos proféticos o ese falso profeta que para nada es el verdadero Lisan al-Qaid, pero generan un gran conflicto dentro de la historia y es lo que nos hace entrar en ella, amarla y seguirla, porque es en el caso, en este caso, en el caso de Doom Prophecy, para ser más específico, por ejemplo, Desmonjar a través de su conexión espiritual con ese Shai Halut y con esos ojos que miran desde la oscuridad. Oye, es que es una pasada, uno habla aquí, uno habla aquí, yo, Dios mío, Santi, me siento como si estuviera en una iglesia. Esto es una cosa sectaria. Cualquiera que escucha este video y no sabe que es de un Prophecy, bueno, esto es un aquelarre lo que estás diciendo, que es una histeria. Pero entonces, y si te agrada esta reseña, por favor, suscríbete. Continuando, pues claro, nosotros sabemos lo que sucede en el futuro, ya lo vimos en las películas, los que vimos en las películas recientes, ¿no? Donde allí tenemos al verdadero profeta y eso es lo que precisamente en nuestra vida real genera tanto conflicto, porque no solo en la serie domina la parte de las mujeres, que ya expliqué por qué lo considero correcto, sino que en nuestro mundo real, las guerras que han surgido a través de milenios, ¿por qué se dan? Porque unos creen en un falso profeta y otros creen en un verdadero profeta. Y esto no es casualidad, que Desmonjar tenga una estructura
que se parece a Momoa. Pero no solo a Momoa, se parece a Jesús. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Oye, es una pasada la inspiración y todo lo que estamos viendo durante la historia por el aspecto mitológico. No solo el aspecto mitológico, sino que todo lo que he nombrado es la inspiración bíblica. Pero hay algo que ha agregado Dune que no lo tenían las antiguas escrituras y es una lástima. O sea, lo tienen, pero en extremo poco. En el caso de Dune, agregan el término de las máquinas pensantes. Eso es una maravilla literaria. Es más, yo dijera a nivel mundial, cambiemos el nombre de las inteligencias artificiales y el siguiente escalón que deben seguir las inteligencias artificiales es ser llamadas máquinas pensantes cuando alcancen el siguiente paso en la evolución. Esto es algo que no está digamos, a plenitud en las antiguas escrituras. Esto muy sólidamente lo ha agregado. Esto es un aspecto, esto es una pasada. Yo quisiera que la serie en algún momento nos presente en temporadas futuras, estilo Game of Thrones, que bueno, vimos Game of Thrones y ahora nos vamos para atrás en el tiempo, a siglos pasados, viendo House of the Dragon. Bueno, que algo suceda siendo un prophecy y veamos qué sucedió en esa guerra contra las máquinas pensantes. Sería extremadamente atractivo de ver. Pero ahora, más allá de eso, venía nombrando que las máquinas pensantes es algo que lamentablemente no está más sólido en las sagradas escrituras, pero sí está presente con el rey Salomón. Un rey Salomón que me recuerda ligeramente a Jávico Corrino. Claro está, considero que Jávico Corrino, el emperador, por la parte de la casa imperial, la casa Corrino, se inspira más en los Romanov. Allí es donde el autor, considero, hace combinaciones literarias y estratégicas, tanto religiosas como políticas, sociales. Esto es una maravilla. Claro, nace de un prophecy. Nace la historia de un, mejor dicho, toda. Pero no voy a negar que aquí hay cierta inspiración también con el aspecto de Salomón. Si no saben quién es el rey Salomón, sería bueno que lo investigaran. Es el hijo del rey David. No sé si han escuchado de él. Es el que le cortó, le voló la cabeza a ese gigante faristeo. Bien, el rey David, que a su vez es la estirpe que guía la casa de Israel. Entonces, ¿qué tiene el aspecto de Salomón? Que Salomón tenía un trono mecanizado. Ustedes lo pueden buscar, búsquenlo en Google. Trono mecanizado del rey Salomón. Y ustedes van a ver que ese trono tiene toda la inspiración de las escrituras, tenían elementos, bueno, elementos de riqueza como el oro, marfil, bla, 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 todas cosas de allá. Pero yo lo que quiero destacar es que tenía un león y, si no mal recuerdo, un buey en ambos lados del trono. Y esos dos elementos del trono, que no están vivos, son parte del trono, se movían para poder hacer que el rey Salomón llegara a sentarse en su trono cómodamente. Y no solo eso, sino que un águila le traía de manera mecanizada la corona, le colocaba la corona, casi en su frente. Bueno, esto es una locura lo que hay por allá en las escrituras. Entonces, de allí hay, pienso que una ligera, muy ligera, inspiración para lo que serían las máquinas pensantes. Bien, que más allá de ese concepto de Rey Salomón, la parte mecanizada con las máquinas pensantes, me voy más allá porque allí entra la parte de las relaciones humanas. Porque el Rey Salomón tenía, además del trono, tenía el templo de Salomón. Recuérdenlo, el templo de Salomón tenía cantidad de artefactos legendarios, entre ellos el arca. Bueno, es una locura lo que hay aquí. Entonces, entre otros aspectos que tenía Salomón, tenía dos. Uno lo habrán escuchado en Shazam, la famosa sabiduría de Salomón. Esa se la otorgó Dios directamente, la gran sabiduría de Salomón. Y otro elemento que le dio también es el anillo de Salomón, donde el anillo, como objeto de poder, lo que le permitía espiritualmente el ejercer poder, es el gran sello de Salomón. Estoy seguro que si a ti te gusta la historia de Edom, este tipo de elementos mitológicos te encanta, pues es mitología pura, de la más sagrada en el punto cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Que Salomón cometió un error durante su vida, y eso es lo que marca al pueblo de Israel a sufrir, aunque no lo crean. Él tenía un montón de mujeres
Tenía un montón de mujeres, tenía un harén, bueno, típico por allá, estos árabes, con sus cosas ahí súper extrañas que quisiéramos exportar hacia nuestras tierras. Nosotros también queremos harén, haréns. Bueno, el punto es que Salomón tenía un harén. Entonces, claro, al tener harén de varias mujeres de distintas culturas, pues cada mujer hacía su desastre y creían en un Dios diferente. Pero en realidad el desastre lo hizo Salomón. Y ahí es donde conecta con Doom. Porque precisamente Doom ahora, precisamente el emperador Jábico Corrino, ¿qué es lo que, cuál es el pecado que comete? Infidelidad. Y eso precisamente, por allí va, es lo que castigó Dios en Salomón, donde a través de la infidelidad tuvo mujeres que no creían en Dios. Y por allí lo castigó y castigó a su pueblo. Entonces, aquí tenemos dos mujeres, donde esta es la esposa, y aquí tenemos, bueno, la concubina, la suculencia, lo que le da sabor a la vida. Aquí tú tienes estabilidad, pero aquí tú tienes la locura, la sabrosura. Es algo, oye, que no nos podemos escapar de estas tentaciones que ocurren en la vida. Entonces, Doom Prophecy tiene una gran inspiración bíblica que nos pasea desde el Shahí Halud hacia las escrituras del Corán, con ese pueblo Israel de elegidos, que en realidad todos somos elegidos, es lo que yo pienso, ¿ok? Pero en la parte de Doom nos lo representan a través de los Fremen, que sufren voy a decir por 40 años porque es la parte de Moisés. O sea, Moisés, su pueblo sufrió por 40 años en el desierto. Los Fremen sufren algo parecido. Pero claro, en la historia de Doom es miles de años, miles de años lo que sufren para poder llegar a ese paraíso que está en ese desierto de Arrakis. Sin mencionar, bueno, este video se hace demasiado extenso, sin mencionar el aspecto Bene Gesserit, que cuando nos vamos a la mitología real, ya esto es mitología real oscura, oscura, donde la Bene Gesserit representa totalmente ese concepto de élite. Bien, representa todo ese concepto, el ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo ve, el que sabe a qué me refiero, el ojo que todo lo ve, no lo quiero nombrar porque después pues YouTube no me recomienda el video capaz. Entonces, pues ustedes lo ven allí, las Bene Gesserit, todo ese concepto allí entra y encaja perfectamente con las escrituras, porque por la parte católica, ¿quién ejerce un poder o un control que hizo desastre en tiempos medievales con elementos como las cruzadas, entre otras cosas aberrantes, pero el punto era ejercer un control sobre un pueblo? Ahí está el Papa, la parte sagrada sería equivalente totalmente a las Bene Gesserit, totalmente. Y en la parte judeocristiana y en la parte también islámica existe. Hay un control en el mundo, algo nos quiere guiar los ojos en el abismo de la oscuridad que hay en el Shai Halud. Si te ha agradado esta reseña, suscríbete, nos vemos.